Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre Dragon Ball. Como ya saben, hace un par de semanas fui a ver la nueva película de Dragon Ball Super Hero, que si todavía no la vieron, por acá arriba les dejo la reseña que hice al respecto, y desde entonces la verdad que me quedé con muchas ganas de hablar sobre este anime. Dragon Ball, junto a Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon, fueron de los primeros animes que vi en mi vida cuando era muy chiquitita. Entonces, y si bien voy a hablar más adelante de la parte más nostálgica, la verdad que es un anime que tiene un lugar súper especial en mi corazoncito friki. Dragon Ball es un anime basado en el manga del mismo nombre, creado por el mismísimo, el único, el inigualable Akira Toriyama. El manga se editó entre 1984 y 1995 y de ahí salieron las primeras dos adaptaciones al anime. Dragon Ball, así a secas, que se emitió entre febrero de 1986 y abril de 1989, y Dragon Ball Z, que se emitió entre abril de 1989 y enero de 1996. Y ustedes dirán, Coco, qué cerca que salieron los dos animes. Y yo les digo, muy bien, muy buena observación, porque entre la emisión, o sea, el final de la emisión de Dragon Ball y el comienzo de la emisión de Dragon Ball Z, hubo solamente 7 días, o sea, arrancó a la semana siguiente. Y esto se debe porque esa separación entre los dos animes es más bien una separación simbólica, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y antes de hablar sobre Dragon Ball en sí, les traigo un poquitito de contexto de cómo surgió esta historia. Akira Toriyama es un fanático de las películas hongkonesas de artes marciales, especialmente las de Bruce Lee como Operación Dragón y las de Jackie Chan como El Maestro Borracho. Toriyama quería hacer un manga basado un poco en este tipo de películas y así fue como en 1983 creó él Dragon Boy, que luego sería modificada para convertirse en lo que hoy conocemos como Dragon Ball. Toriyama modeló la trama y los personajes de Dragon Ball de forma muy ligera en la trama y los personajes de una obra clásica de la literatura china del siglo XVI llamada Viaje o Peregrinación al Oeste. Acá Goku tendría el rol de Sun Wukong, por eso también su apellido es Son, para que quede Son Goku parecido. Bulma, por otra parte, tendría el rol de Tan San San, Ulon el de Sun Bashi y Yamcha el de Shu Bushin. ¿Se acuerdan cuando los únicos personajes importantes de Dragon Ball eran esos 4 y Puar? O sea, y ahora creo que a Yamcha ni lo funamos, no nos importa, y creo que Ulon y Puar, si entre los dos juntaron 3 líneas en los últimos 10 años, es un montón. Y otra cosa, disculpen por seguramente la terrible pronunciación del nombre de esos personajes, pero bueno, hice lo que pude. Toriyama quería crear una historia con la temática básica de Viaje al Oeste, con un poquito de Kung Fu, combinándola así con con un poco de los elementos de algunos de los films de los ya mencionados Jackie Chan y Bruce Lee. De hecho, por esto mismo se llama Dragon Ball, por Operación Dragón, la película de Bruce Lee, y porque muchas de las películas de segunda categoría que salieron como inspiradas en las películas de Bruce Lee, muchas tenían la palabra dragón en el título, y por otro lado, las escenas de pelea, originalmente, estaban basadas en las escenas de pelea de Jackie Chan. Como Dragon Ball iba a ser serializado en una revista de manga shonen, Toriyama decidió agregarle este elemento de las esferas del dragón para que tuviera un elemento un poco más lúdico con esto de recolectar algo sin tener muy en claro al principio de qué iban a desear los personajes cuando la juntaran. Las esferas del dragón, además, están inspiradas en la novela épica japonesa del siglo XIX, Nanzo Satomi Hakeden, donde los protagonistas, entre otras cosas, tenían que recolectar 8 rosarios budistas. El plan original era que Dragon Ball durara más o menos un año y que la historia terminara una vez que los personajes juntaran las esferas del dragón, lo cual, como todos ya sabemos, no pasó. Toriyama ha dicho que si bien la historia de Dragon Ball es bastante fácil de seguir, está orientado a un público un poco mayor que el público de su anterior obra, Dr. Slump, que, si son de los 90 como yo y tenían Magic Kids, seguramente la vieron. Además, Toriyama quería romper un poco con esta influencia occidental que tenía Dr. Slump, basándose de forma explícita en muchos
edificios y fotografías chinas que le había conseguido su mujer. Una de las cosas que más quería Toriyama era que el mundo de Dragon Ball estuviese basado en todo lo que era Asia. Por eso se basó en muchos elementos, personajes, tramas y demás, en varias cosas de las culturas japonesa, china, de las culturas del sur y del este de Asia, de la cultura árabe, de la cultura de Indonesia. Por ejemplo, las islas donde se hace el torneo de las artes marciales están basadas en Bali, que es en Indonesia, donde Akira Toriyama, su mujer y su asistente habían ido en 1985. Ya que tenemos el contexto de cómo surgió Dragon Ball, ahora sí vamos a hablar de su historia. Describir la historia general de la franquicia de Dragon Ball es un poco complicado. No porque la trama o la historia sean difíciles de entender, sino porque más bien tiene como dos tramas. La trama del principio de Dragon Ball y toda la trama del final de lo que fue el anime de Dragon Ball y todo Dragon Ball Z y todo lo que vino después. Como decía recién, toda la primera parte de Dragon Ball se basa en buscar las esferas del dragón. De ahí su nombre, Dragon Ball, las esferas del dragón. De hecho, si mal no recuerdo, en Magic Kids te lo presentaba como las esferas del dragón. Estoy casi segura, no era Dragon Ball, era las esferas del dragón. Y no solo eso, sino que al principio los elementos más fantásticos estaban como mucho más incorporados naturalmente al día a día de los personajes. Piensen, por ejemplo, en personajes, como decía recién, en Ulon y Puart. Al principio, esos tipos de personajes eran muy comunes, pero a medida que fue avanzando Dragon Ball, ya no era tan común ver ese tipo de personajes mezclados con el común de la gente. El mismo Goku, por ejemplo, al principio, que tenía cola todo el tiempo, la verdad que no llamaba mucho la atención. A la gente no le importaba mucho que tuviese cola, o sea, andaban por ahí como si nada, sobre todo porque al principio había pterodáctilos y perros antropomórficos dando vueltas por ahí y de vuelta eran como seres humanos comunes y corrientes. Esto, sin embargo, después no pasa tanto, o sea, todo lo que no es como más clásicamente humano se marca como una diferencia, con la excepción de los personajes que ya estaban de antes, pero todos los personajes nuevos que tienen así como características distintas, está marcado que son como un otro. Por esto mismo, tanto lo de la búsqueda de las esferas del dragón como esto de los elementos fantásticos metidos así como comúnmente entre lo cotidiano, es que se separó en dos. Dragon Ball va desde el principio de la historia hasta más o menos que Goku se casa con Chi-Chi, que si están confundidos de quién es Chi-Chi, Chi-Chi es Milk, lo que pasa es que acá le pusieron Milk porque Chi-Chi hace referencia a cierta parte de la anatomía. Y esto cerraba un poco toda esta trama original de las esferas del dragón. Por otro lado, Dragon Ball Z tiene que ver ya directamente más con lo que es proteger a la humanidad y al planeta Tierra de amenazas externas, con las esferas del dragón apareciendo, pero así como muy de fondo y más que nada para resucitar a alguien, Krillin, pero después no mucho más que eso. Por esto es que Dragon Ball, el anime, terminó de emitirse un jueves y al jueves siguiente arrancó Dragon Ball Z. Porque en realidad en el manga no había una división entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. Iba todo de corrido. Y si bien originalmente la historia iba sobre recolectar las esferas del dragón con un poquito de artes marciales en el medio, hoy si le preguntas a casi cualquier persona de qué se trata Dragon Ball, te van a decir que de darle tortazos a extraterrestres o algo en esa línea. Porque lo más popular de Dragon Ball y con lo que terminó de explotar fue justamente con toda la trama de Dragon Ball Z, con Dragon Ball Super como un nuevo favorito. La saga de Freezer fue lo que hizo que estalle realmente Dragon Ball. O sea, ya era popular de antes, pero la saga de Freezer fue lo que realmente lo hizo explotar. O sea, todo cuando empezamos a tener personajes como Vegeta, cuando aparece Cell, Majin Buu, todo eso fue lo que terminó de enloquecer a la gente. Y acá es cuando dejó de ser tanto de aventura, de vamos a buscar las esferas del dragón, a vamos a tortear a los malvados que vienen. Perdón, no lo hago más. Pero bueno, esto ya nos lleva a hablar justamente de todas las partes que componen a esta franquicia,
cuáles son más, menos o nada fieles al manga y cuáles son o no son canon. Como decía antes, el manga original fue publicado entre 1984 y 1995 y fue adaptado al anime con los dos primeros animes, Dragon Ball y Dragon Ball Z. Además, en esta época hubo 4 películas ubicadas en la cronología de Dragon Ball y 15 en lo que fue la cronología de Dragon Ball Z, que esto hay que aclararlo por las dudas, algunas de estas películas, sobre todo las de Dragon Ball, eran más recopilatorias o que retconeaban un poquito algunas cosas, pero cuentan igual. Cuando Dragon Ball Z terminó, Toei no quiso matar a la gallina de los huevos de oro, así que decidió hacer un spin-off que obviamente no era adaptado del manga porque el manga ya había terminado y si bien ayudó un poquitito al diseño de los personajes, no tuvo la participación en su creación y producción de Akira Toriyama. Acá es cuando nace el infame Dragon Ball GT, GT por Grand Touring, o sea, el gran viaje, un anime que ha despertado muchas pasiones no necesariamente buenas. A la mayoría de la gente, su servidora incluida, no le gusta Dragon Ball GT e incluso es bastante debatible y debatido si es o no es canon. Como no está basado en el manga y no participó Akira Toriyama, hay mucha gente que sostiene que eso hace que no sea canon. Pero para mí ese argumento es medio de... Muchas veces cuando se adapta un anime de un manga o cualquier cosa de cualquier cosa, o sea, no sé, una película de un libro, pero en especial esto que hablábamos de un anime se adapta de un manga, hay muchas cosas que se sacan, se agregan, se modifican, se incluyen, se suprimen y demás, y eso no hace que no sean canon. Lo que pasa es que son canon al anime. De hecho, hay muchas ocasiones, sobre todo de vuelta con los animes, en que la gente prefiere ciertas cosas que se hicieron en el anime, que no es el caso de Dragon Ball GT, pero bueno, pasa. En lo que es el canon del anime, no está completamente claro si sigue siendo canon o no. Como cronológicamente Dragon Ball GT está ubicada en el final de la saga, todavía no tenemos muchas indicaciones de si sigue siendo canon o no. Si bien, sobre todo Dragon Ball Super, hay algunas cosas que las contradice o las modifica, la realidad esto es algo que pasa en Dragon Ball en general. O sea, a medida que va avanzando la serie, la franquicia, hay muchas cosas que contradicen cosas que ya se habían dicho antes. Entonces, es como que no es un gran factor de si sigue siendo canon o no. A mi humilde parecer, y mal que me pese porque de vuelta no me gusta, yo creo que Dragon Ball GT sigue siendo canon. Al anime, aclaro, canon al anime. Pero por ahora, a menos que ahora Dragon Ball Super haga algo distinto, yo creo que sigue siendo canon al anime. GT además tuvo un especial / película que seguía unas aventuras del nieto de Pan y que también participaba Pan. Siguiendo con las instancias de la franquicia, en el aniversario número 20 del comienzo de Dragon Ball, se emitió Dragon Ball Kai. Que Dragon Ball Kai en realidad no es como una nueva instancia del anime, sino que es Dragon Ball Z remasterizado, o sea, es un Dragon Ball Z 2.0, por lo cual es como que no hay mucho para decir de esto. Y finalmente llegamos a la última instancia. En junio de 2015 comenzó a publicarse el manga de Dragon Ball Super. Además, en julio de 2015 empezó a emitirse el anime de Dragon Ball Super, por lo cual es obvio que fueron pensados al mismo tiempo o incluso el anime fue pensado antes que el manga, porque para hacer los capítulos del manga, los capítulos del anime, lleva mucho trabajo animarlo, así que posiblemente tuvieron ahí al mismo tiempo. Mientras que el anime de Dragon Ball Super terminó de emitirse en el 2018, el manga sigue editándose en la V-Jump de la editorial Shueisha. Dragon Ball Super tiene además 2 películas, Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero, que como ya mencionaba antes, yo hice la reseña la semana pasada en este canal. Es una gran pregunta, ¿no? Dragon Ball es una de las franquicias de manga y anime que más han sabido mantenerse vigente a través del tiempo. O sea, piensen que ya pasaron casi 40 años
40 años desde desde la primera publicación del manga y la gente todavía la sigue viendo, la sigue consumiendo. Podríamos decir que una de las cosas que hace que siga vigente es que sigue sacando material todo el tiempo, pero con este argumento, por ejemplo, Caballeros del Zodíaco, también cada poco tiempo saca material nuevo, ya sea una nueva película, una nueva serie, un spin-off, lo que sea. Y sin embargo, si yo agarro a mi sobrino de 9 años o al de 14 y les digo, ¿conocen Dragon Ball? Los dos me van a decir que sí, pero si yo les digo, ¿conocen Caballero del Zodíaco? Me van a mirar con cara de qué me estás hablando. Y esto lo sé porque ninguno de los dos reconoció mi cosplay para la AnimeCon, pero bueno, de eso les voy a hablar más adelante cuando haga la tercera instancia de los videos sobre cosplay. Hay algo en la esencia de Dragon Ball que nos encanta, o incluso en la combinación de todos sus factores. Desde la caracterización y el crecimiento de los personajes, hasta las escenas de pelea, hasta los openings, que si vieron mi top 5 de openings de los 90, saben que Chala Head Chala es de mis favoritos. Hay algo en todo eso que nos sigue atrapando generación tras generación con Dragon Ball. Chala, chala, vibrante mi corazón siente emoción. Aruna Genki Dama, vamos a buscar las esferas del dragón. Es el misterio más estremecedor. Ya sea que tu personaje favorito es Goku, Gohan, Krillin, Vegeta, Chichi, Bulma, 18, Videl, Roshi, ya sea que creas que Goku es un buen padre o un ser terrible, no importa cuáles sean tus opiniones específicas, creo que todos podemos coincidir que generación tras generación todos nos seguimos enganchando con Dragon Ball y que tiene algo que sigue atrapando a todas las generaciones. Porque es eso también, no es solo el factor nostalgia, no es solo, ay, lo voy a ir a ver porque es un recuerdo de mi infancia. Es algo que a los niños de ahora también los atrapa, que no es algo que pase todo el tiempo. Como anécdota, antes de ir cerrando, cuando yo creo que tenía 14 años, nos habíamos ido de vacaciones a la playa, pero en Cartoon Network estaban pasando los últimos capítulos de la saga de Majin Buu y yo no podía perdérmelos. Entonces lo que solía hacer era cuando llegaba la hora que salía el nuevo capítulo de Dragon Ball, que creo que era a las 7 de la tarde, si mal no me acuerdo, yo decía que me sentía medio mal o que me estaba insolando y me iba a ver Dragon Ball a la pieza. Y este fue mi brevísimo deep dive sobre Dragon Ball. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les despierta la misma pasión que a mí? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su opinión sobre la franquicia? Quiero que en los comentarios me dejen su disertación sobre su tópico favorito del tema. Y ya que están por ahí, no se olviden dejar un me gusta, suscribirse y apretar la campanita. Nosotros nos vamos a ver la próxima. Chaito.